Por ignorancia, tal vez por negligencia, contaminamos sin piedad y sin clemencia. Bosques enteros destruidos con frecuencia, diferentes especies condenadas a sentencia. Tala de árbol excesiva y sin prudencia, la naturaleza cada vez en decadencia. El aire impuro, el cielo de un color oscuro, y el desconcierto de no saber qué nos depara el futuro. Cuando pasan las cosas nosotros nos cuestionamos, nos preguntamos por qué eso y al de arriba señalamos. Somos culpables y no nos damos cuenta, el resultado consecuencias por la falta de conciencia. Es tu hogar y el de tu descendencia, la biodiversidad sufre por tu inconsciencia. Es un llamado para que tomes conciencia y tus acciones no desaten consecuencias. Es tu hogar y el de tu descendencia, la biodiversidad sufre por tu inconsciencia. Es un llamado para que tomes conciencia y tus acciones no desaten consecuencias. Un gran problema que afecta a la población, no la violencia, droga ni la corrupción. No es causal de sangre pero sí de perdición. No es cuestión de guerras pero sí es de ambición. Biodiversidad se pierde en cada nación, por esas actividades inminente la extinción. Ecosistemas a punto de destrucción, la fauna y la flora gritan fuerte por su protección. Tribus indígenas cambian su ubicación, espacios urbanos, proyectos de construcción. Tierras agrícolas expanden su extensión, elemento resultante de la deforestación. Es tu hogar y el de tu descendencia, la biodiversidad sufre por tu inconsciencia. Es un llamado para que tomes conciencia y tus acciones no desaten consecuencias. Es tu hogar y el de tu descendencia, la biodiversidad sufre por tu inconsciencia. Es un llamado para que tomes conciencia y tus acciones no desaten consecuencias. Afecta la atmósfera y se perfila como principal cambiante de nuestro clima. Inundaciones y bosques en llamas, generalmente causados por la acción humana. El mundo no se queda quieto, el mundo gira. La raza humana en contra de la vida, ella conspira. Tantos motivos los causantes de sentir mi ira. Ignorante, asesino, tala la fuente que tú respiras. Sociedad consumista que piensa en ganancias, carentes de sentido, virtuosos en ignorancia. Industria maderera que alimenta sus finanzas, ganan dinero, pero el mundo pierde la esperanza. Simplemente López, ese van produce. Buen día a todos, mi nombre es Carmen Elisa Cabrera Franco, soy estudiante de Comunicación Social de la UNAD. Bueno, como todos sabemos, los bosques son muy importantes para la vida humana por la cantidad de servicios que nos proveen, como por ejemplo la captura y el almacenamiento de carbono, la regulación climática, el mantenimiento del ciclo del agua, la purificación hídrica, la mitigación de riesgos naturales como las inundaciones, además de que nos sirven como hábitat para un gran número de especies. Eso también sin tomar en cuenta los bienes que disfrutamos directamente de los bosques, como sus frutos, el papel, la madera, los insumos para medicinas o cosméticos, también para la recreación. Bueno, sin embargo, se ha venido dando que los bosques a nivel global se están perdiendo rápidamente. El problema con esto es que los servicios provistos por los ecosistemas se están degradando o se usan de una manera no sostenible, incluyendo los asociados al agua dulce, como la pesca de captura, la purificación del aire y del agua, la regulación del clima regional y local y la prevención de los riesgos naturales. Todo ese tipo, digamos que de actividades o de procesos no están siendo de una manera sostenible, lo que ha degradado muy notablemente los bosques y se ha ido perdiendo más rápidamente este recurso que poseemos. De acuerdo con el IDEAN, el territorio colombiano cuenta con 60 millones de hectáreas de bosques. De estos 60 millones de hectáreas representan un flujo importante de bienes y servicios que nos aportan a nuestro desarrollo nacional, particularmente en las áreas más vulnerables del país, donde hay más conflicto y pobreza. Los procesos asociados a la aplicación de las fronteras agropecuarias, como también los cultivos ilícitos
y a otras actividades ilegales que han promovido de manera desproporcionada los procesos de deforestación y también de la degradación de estos entornos, y que se constituyen estas como las causas principales y las más importantes en la pérdida de la biodiversidad de estos lugares, de la selva, del bosque, ya que esto en vista de que afectan la representabilidad y la conectividad de los ecosistemas estratégicos, además de también de ser causantes de un aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, que es muy terrible en cuanto al cambio climático. Ya desde una perspectiva más social, las presiones de las poblaciones y de la misma sociedad, así como el desarrollo agrícola, son las causas más comunes en Latinoamérica, sin duda, de este aumento de deforestación. También hay razones tradicionalmente que han sido inherentes a factores demográficos, como el descenso de la mortalidad y la mejora en la salud de las poblaciones. También tiene que ver mucho en consecuencia con el crecimiento de la población. Pero esa explicación, digamos que se queda corta para lo que es el tema de Colombia. Pues aquí en este país estos tipos de presiones sociales han ido disminuyendo poco a poco, pero el problema es que la deforestación cada vez se acelera más y más. Entonces en Colombia no hay esa relación directa entre las presiones sociales y la deforestación, porque como digo, las presiones sociales van disminuyendo mientras que la deforestación va en aumento cada día. A todo ese tema de deforestación y de pérdida de los bosques y de la biodiversidad se le suma una causa importante, una causa que ha venido con los años, y es el uso de la leña para cocinar, donde muchas personas, sobre todo personas del campo, personas de extractos bajos, usan para poder cocinar sus alimentos en el diario vivir. No solo esto, esta práctica tan antigua que es el uso de la leña se ha ido pasando de generación en generación en las familias. Esto por las necesidades, como ya había dicho ahorita, como había mencionado, de cocinar sus alimentos, ya que en el campo es muy difícil el acceso a un tipo de servicio como el gas natural, el gas que normalmente la mayoría de personas usamos en casa. Este tipo de prácticas tan antiguas y tan tradicionales trae graves consecuencias para la capa de ozono y para la salud de las personas, ya que al usar leña se emiten una gran cantidad de gases que perjudican gravemente la salud pulmonar de las personas, lo que las llevaría a sufrir de problemas pulmonares y de las vías respiratorias, como la neumonía, la bronconeumonía, bronquitis, diferentes gripas, también como un desgaste y pérdidas del pulmón. Habiendo entendido este contexto del problema de la deforestación y de la pérdida de los bosques, entrando ya un poco más detalladamente en lo que es la ubicación geográfica en la que se está presentando esa situación, vemos que desde la ubicación geográfica del Guaviare, la deforestación ha sido un problema constante en la historia del departamento desde su colonización. Esto también relacionado con no solo relacionando el departamento de Guaviare, sino la parte también del sur del departamento del Meta y parte de la Amazonía. Esto ha sido un hecho que desde que las FARC han salido de tener, digamos, que el poder de la selva ha ido aumentando. Pues digamos que a pesar de todo el conflicto armado que ha habido en Colombia, estos grupos armados eran una autoridad que había en la selva que impedía que hubiera tala indiscriminada de árboles. Sin la suficiente presencia estatal en este tipo de casos, sin la presencia del Estado en las selvas colombianas, cada quien busca sacar provecho de este recurso tan cercano que tenemos y que es tan rico en muchos materiales, y no solo en materiales, sino también en vida, en animales, en plantas. Bueno, vemos que en el Guaviare se concentra cerca del 20% de las áreas deforestadas de Colombia. En toda Colombia el Guaviare representa ese 20% que se ha talado y que no se ha vuelto a reconstruir, que no se ha plantado nuevamente, que no se ha reforestado. La madera aquí en esos casos se pudre muchas veces en el suelo, y las bandas criminales y las bandas de narcotráfico se apropian de estas tierras para la minería ilegal y muchas veces para ampliar las fronteras agrícolas.
Como había dicho, esto también se relaciona el problema del Guaviare también con el sur del departamento del Meta y de la Amazonía. En lo que es el departamento del Meta y Guaviare existen organizados al margen de la ley grupos que aprovechan de la deforestación para explotar la región a través de la minería ilegal y para ampliar no solo, como había mencionado anteriormente, las fronteras agrícolas, sino también las rutas que les sirven a ellos para el contrabando, para el narcotráfico. Dentro de esta problemática de deforestación y uso de leña, encontramos involucrados actores que van desde entes gubernamentales como la CDA, que se supone que es regido y vigilado por el Ministerio de Ambiente, y vemos que estos centros muchas veces la presencia es nula. Tienen sus oficinas y tienen sus sedes, pero el actuar es muy poco, las sanciones no se cumplen, no hay alguien que haga regir esas reglas que deben seguir las personas en cuanto al tema de la tala, el sacada de madera, también la parte agrícola, la parte pecuaria, toda esta parte de que tiene que ver con el aprovechamiento de las tierras, del bosque, de la selva en nuestro país. Vemos que no hacen cumplir muy bien su misión, sus objetivos de aplicar estas normas y de aplicar las sanciones cuando es debido. Bueno, vemos que no solo los entes gubernamentales, sino que esto también incluye a la ciudadanía en general, pues nuestra mala educación ambiental no nos permite ver que debemos cuidar y preservar el medio ambiente. Muchas de las personas en el campo o personas que viven en la zona urbana y que deciden tener tierras en la zona rural, empiezan a talar árboles para ampliar sus terrenos y para, digamos, liberar un poco de espacio para el tema de las prácticas agropecuarias, para los cultivos, para el sostenimiento de la ganadería. Vemos también que todo este tipo de prácticas, desde la más pequeña, como el tirar basuras en un bosque, digamos, eso también afecta. Eso, dependiendo del tipo de basura, eso lo que nos genera muchas veces son incendios forestales que son difíciles de controlar y que también ayudan a ese 20% de deforestación que tenemos acá en el departamento. La deforestación ha tenido muchos efectos negativos para el medio ambiente. El impacto más dramático y más notable es la pérdida del hábitat de millones de especies de fauna y flora. El 70% de los animales y las plantas que habitan en los bosques, ya hablando de la tierra en un contexto más global, y que muchos no pueden sobrevivir a la deforestación. Este acto, estas prácticas destruyen sus hogares, destruyen el ambiente en el que sobreviven y conviven muchos animales a diario. Animales, y también vemos que plantas que están en vía de extinción, al igual que los animales. La deforestación también ha sido un factor coayudante del cambio climático. Los suelos de los bosques son húmedos, pero sin la protección adecuada de árboles se secan rápidamente. Los árboles también nos han ayudado a perpetuar el ciclo hidrológico, devolviéndonos el vapor del agua a la atmósfera. Sin árboles que desempeñan ese papel, muchas de las selvas y bosques pueden convertirse rápidamente en áridos desiertos de tierra seca, tierra árida. La eliminación de la capa vegetal arrebatada de sus palios naturales. Esto provoca un bloqueo de los rayos del sol durante el día y mantiene el calor durante la noche. Ese trastorno contribuye a la aparición de cambios en las temperaturas de los más extremos, que pueden ser nocivos para las plantas y los animales. Los árboles también desempeñan un papel crucial en la absorción de los gases de efecto invernadero, que son responsables del calentamiento global. Tener menos bosques no significa que se emiten más cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera y a mayor velocidad y con una gravedad en el cambio climático que aumenta si no hay árboles en nuestros bosques. Esto es lo que sucede, que el cambio climático aumenta cada día y cada vez más rápido. ¿Por qué? Por los gases de efecto invernadero. No hay árboles que capturen estos gases y digamos que conviertan ese CO2 en oxígeno nuevamente. Vemos que las causas principales de este problema se centran en lo que es la agricultura, la explotación comercial, la minería, el aumento de la población, la urbanización e industrialización, así como la construcción de embalses de presas y por supuesto los incendios forestales.
Y por último también tenemos que una de las causas principales en este fenómeno, en esa problemática, es el sobrepastoreo. Vamos a ir mirando uno por uno las causas y cómo estas han afectado esta problemática. En agricultura, la conversión de bosques a tierras agrícolas para alimentar las crecientes necesidades de las personas. En esto se basa y en esto radica la causa desde el contexto de la agricultura. En general, el contexto de la exportación comercial, se destruyen los árboles, así como la apertura de los bosques para la agricultura. No solo, digamos que esas dos se relacionan. En agricultura se supone que hacen una ampliación de sus terrenos derribando árboles para poder cultivar, y aprovechando que han deforestado cierta cantidad de árboles, aprovechan ese uso comercial que tienen para los cortes de leña, para material de construcción y para pastoreo de animales domésticos. Esto ya tiene que ver cuando ya eliminan toda esa capa de árboles, toda esa zona arbórea. En el contexto de la minería, esto provoca un impacto ambiental como la erosión, la formación de sumideros, la pérdida de la biodiversidad y una contaminación del suelo, las aguas subterráneas y las aguas superficiales como producto de los químicos que han sido proceso de estas minerías, que en su mayoría son ilegales. Con el aumento de las poblaciones, las necesidades también aumentan y al mismo tiempo se utilizan más recursos forestales. Para satisfacer las demandas de la población con rápido crecimiento, las tierras agrícolas y los asentamientos se crean de forma permanente mediante la tala de árboles. Con esto vamos mirando de que poco a poco cada causa se va relacionando entre sí. La causa de que tiene que ver con el contexto agrícola, con la explotación comercial, el aumento de la población y con eso también la minería ilegal. Los que llevamos hasta ahora tienen una relación directa. En lo que es la siguiente también todas tienen su relación. En la siguiente vemos que la urbanización y la industrialización se debe debido a que necesitan tierras para crecer. Gracias al aumento de la población se necesita también un desarrollo más avanzado en ellas. Se recortan para esto grandes cantidades de tierras forestales para promover la industrialización y la urbanización. Esto logra crear un efecto dañino en el medio ambiente y un equilibrio ecológico forestal que empieza a desestabilizarse. Basadas en las necesidades de las personas, de ese aumento de la población, se realizan las construcciones de presas. Para la construcción de estas grandes represas se produce una devastación a gran escala de los bosques que rompe el equilibrio ecológico natural de las regiones donde se realizan estas prácticas de deforestación. Las inundaciones y las sequías, así como los derrumbes, se vuelven algo más frecuente y se vuelven una consecuencia de esta tala, de esta construcción de presas. Tras esto, los incendios forestales pueden ser muchas veces naturales o artificiales, causan gran pérdida en el bosque, en la biodiversidad que en él hay. Con el tema del sobrepastoreo, ocurre esto cuando las plantas están expuestas al pastoreo intensivo durante periodos prolongados de tiempo o sin periodos de recuperación de las superficies del pasto que consumen estos animales. Puede ser causado por el ganado en aplicaciones agrícolas mal manejadas o por la sobrepoblación de animales salvajes nativos o no nativos. El sobrepastoreo reduce en este caso la productividad de la biodiversidad de la tierra y es una de las causas de desertificación y de erosión. El sobrepastoreo también se ve como una causa de propagación de especies invasoras de plantas no nativas y de maleza. Vemos que esta problemática se manifiesta por medio del descontento de la población menos favorecida, por las ideologías de nuevas estructuras en finca raíz para entradas de dinero. También se manifiestan en las faltas de incentivación al cuidado del medio ambiente, como en la falta de ordenamiento en los proyectos ambientales y los desórdenes de estos proyectos, que finalmente no ayudan y no son útiles para nada. También vemos que se manifiesta en el aumento de la tala indiscriminada de vegetación, así como en la promoción de prácticas de deforestación, en el querer trabajar para mitigar la deforestación y sin un presupuesto de inversión,
En esto también vemos esa manifestación de la problemática, también en las proyecciones de diferentes que encontramos en la sociedad, diferentes proyecciones sociales con respecto a los ideales gubernamentales en el momento de accionar la inversión para gestionar los proyectos ambientales. Ya habiendo visto un poco el contexto geográfico y un contexto más general de la problemática, podemos decir que una alternativa de solución desde el punto de vista de prevención, mitigación y superación, la solución más rápida en estos casos a la deforestación sencillamente es irrumpir en la tala de árboles, parar estas prácticas de deforestación. Aunque el ritmo de la deforestación se ha ralentizado en los últimos años, las realidades financieras actuales hacen que esta solución alternativa sea poco probable. Aún así, la solución más viable en relación también con la detención de la tala indiscriminada de árboles es la gestión de recursos vegetales cuidadosamente mediante la eliminación de despejes agrícolas para así asegurar que los entornos forestales permanezcan intactos. La tala que realice se debe hacer de una forma balanceada mediante la plantación de superficies de árboles jóvenes que sustituyan a los más viejos en todos los bosques. Es decir, si una persona en su terreno taló 20 árboles, lo correcto sería que siembre 20 árboles nuevos. Si es el doble o si es aún más, mejor. ¿Por qué? Porque hay un balance. Está quitando material que tiene cerca suyo para aprovecharlo y para aprovechar la tierra, pero no está desequilibrando del todo el medio ambiente. El número de estas nuevas plantaciones de árboles vemos que cada año va en aumento, pero el total todavía equivale a una infinita parte del área forestal del planeta. Entonces hay que acelerar esos procesos de reforestación, porque vemos que es más los árboles que han sido deforestados que los árboles que se han sembrado nuevamente para compensar esta pérdida. Una de las opciones que vemos fácil y que se puede hacer muchas veces desde casa, nosotros mismos, las instituciones educativas pueden enseñar también y aplicar, digamos que esto en su método de enseñanza en las educaciones ambientales, es un bombardeo ambiental. Como se conoce, son unas pequeñas bolas, unas esferitas de barro, que no solo es barro, es una combinación de barro, tierra, fertilizantes y una semilla dentro que se arroja en los bosques, que se arroja en los entornos de los bosques para que crezca nuevamente un árbol joven, un árbol más sano, y así ayudar, digamos que al proceso de... Esto es la forma más fácil y una forma casera que cualquier persona puede hacer desde su casa para ayudar al tema de la reforestación. La globalización ha tenido muchas facetas en donde se considera que la producción, el comercio internacional y los flujos financieros han afectado este tema a nivel global. De igual forma, están considerando que estas maneras amplias de relacionarse con los cambios sobre los aspectos tecnológicos del medio ambiente y culturales afectan en diferentes niveles dependiendo del país y de la región en la que impacte. Ya lo que son los problemas ambientales causados desde el ámbito económico, político, social actual no ha dejado de aumentar. Esta problemática desde ese ámbito ha ido en aumento cada día desde la revolución industrial ya hace bastante tiempo y seguirá en aumento si no hacemos algo. Aunque el deterioro ambiental no ha sido el mismo en todos los lugares, y ya que el nivel de agresión ambiental ha cambiado a lo largo del tiempo y también ya dependiendo de las zonas y de las políticas públicas que apliquen también para detener este tipo de situaciones. Una globalización en base al capitalismo genera un gran número de efectos negativos para el medio ambiente en temas por lo menos de deforestación, que es lo que estamos hablando de esta problemática, que debido a diferentes factores entre los cuales el hecho de que los mercados internacionales constantemente generan un aumento a gran escala de los recursos energéticos y como consecuencia se incrementa con esto la emisión de sustancias contaminantes, las cuales producen el cambio climático y el calentamiento global, que actualmente representa una amenaza para el desarrollo humano.
y afecta a todos los habitantes de todos los países. Otro problemita que se presenta con esto, que es que en los países más pobres, en los países menos desarrollados, se ve que la posición de sobreexplotar los recursos naturales debido a las altas demandas generadas por los consumidores, al igual que las formas de necesidades que necesitan cubrir las personas, además de las deudas externas que debe cubrir estos países en desarrollo, que han adquirido de países ricos, estas deudas adquiridas de países más desarrollados, ya que son estos quienes se encargan de explotar los recursos generando mayores beneficios para estas compañías extranjeras. Vemos que mientras más pobre sea un país, más recursos exporta para pagar su deuda externa. Esto vemos que se relaciona mucho con una de las causas que mencioné anteriormente, que es el comercio, la parte financiera que le ven a los árboles. Son muchos los países que han abusado de sus recursos naturales para lograr maximizar su producción, al grado de que si no existe una moderación en ellos, puede llegar a ser explotados hasta ser agotados sus recursos. Están tan desesperados muchos países por exportar y producir para ser un país más desarrollado que olvidan que se están perdiendo los recursos que están utilizando. Los están explotando, pero no están ayudando a que estos se regeneren nuevamente. Como ejemplo de eso podemos ver que la deforestación y la sobreexplotación de los bancos de peces en aguas patrimoniales e internacionales está afectando gravemente el ambiente y también las vidas de las personas. Analizar esta problemática desde nuestra propia perspectiva y teniendo un acercamiento tan detallado de la situación nos permite construir nuevas ideas que muestran el problema desde otro punto de vista. Cada persona, al tener un pensamiento independiente y pensar en la problemática desde sus propias ideas, crea una red de pensamientos que amplía y detalla más a fondo el problema de la deforestación. Esto surgiendo de la necesidad de comprender mejor la situación en la que estamos viviendo y que sin saberlo nos está afectando directa o indirectamente. Los problemas que vemos en el mundo actual son muchos y muy graves, pero no podemos quedarnos inactivos ante ellos. Hemos de agilizar nuestras ideas, de ponerlas en práctica y de movilizarnos para diseñar programas de investigación y enseñanza que ayuden a fomentar nuestra fuerza para hacerlo, y más como futuros sociólogos y comunicadores debemos realizar investigaciones de enseñanza que ayuden a tomar una sensibilización de los problemas que vivimos diariamente y que ayude a enfrentarnos a la misma raíz de estos. También hemos de tener una fuerza para hacerlo, por lo que es posible que sin un mínimo de optimismo, de convicción, de que podemos abordar estas situaciones con alguna esperanza de que se puedan resolver. Así que como futuros profesionales en áreas sociales, debemos incentivar no solo en nosotros mismos, sino en las personas el espíritu de emprendimiento, el espíritu de investigación. Debemos incentivar en las personas y aplicar esa enseñanza de que las personas investiguen acerca de los temas, se sensibilicen más sobre las problemáticas que nos acontecen, desde la más pequeña hasta la más grande. Una problemática es una problemática y nos afecta a todos. También hemos de imaginar propuestas más realistas que incorporen el coste de la aplicación, también incluyendo eventualmente un coste más social. No debemos tener miedo ante propuestas que pueden afectar nuestras mismas formas de vida, con el fin de reducir el consumo excesivo o el uso excesivo de algún tipo de elemento ante alguna problemática. En este caso, no debemos tener miedo de poner en práctica una solución, aunque esta afecte de alguna manera nuestro estilo de vida.